Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Stephanie Rivera, soy psicóloga de la USAER número 39 y el día de hoy les voy a platicar sobre el damero matemático, un recurso didáctico que puede ser funcional para trabajar los principios del conteo, el sistema decimal, sumas, restas y multiplicaciones. Inicialmente este recurso se utilizaba para alumnos con discapacidad auditiva. Sin embargo, su uso se ha ampliado a alumnos con o sin discapacidad debido a que tiene varias bondades para que los alumnos vean como un juego este aprendizaje matemático tan necesario. Su fundamentación teórica viene del cognitivismo, en especial o en específico de las categorías de aprendizaje de Brunner, el cual nos menciona que es importante presentar el aprendizaje a los estudiantes de una forma enactiva, icónica y simbólica, es decir, que ellos puedan manipular el material y utilizarlo, que usen material visual representativo y que se simbolice posteriormente lo aprendido, pero también viene de lo que Ausubel nos dice que sería el aprendizaje significativo, en el cual es necesario partir de lo que el niño ya conoce, llevar un orden en este proceso de aprendizaje y que también haya disposición por aprender. Los materiales que vamos a utilizar son fichas y sus respectivos contenedores. Los colores de las fichas van a ser azul, rojo, amarillo y verde. El material de las fichas puede ser de foamy, de plástico, que son las que generalmente venden en las jugueterías o papelerías, o de cartón. Vamos a necesitar también un tablero, el cual va a estar dividido en 4 columnas y 3 filas con los mismos colores de las fichas, y en cada cuadrado es importante que quepan 9 fichas. Más adelante les explicaré la importancia de esto. También, si vamos a empezar con los principios del conteo, es importante tener dados grandes de estos mismos 4 colores. Estos pueden ser de plástico o elaborados de cartón. Cuando ya vayamos a pasar a la parte de la multiplicación, se cambia a otro tablero. Este tablero va a estar dividido igualmente en 4 columnas, pero ahora van a ser 4 filas y una cejilla en 2 lados. Más adelante veremos la imagen que corresponde con esto. En el caso de la multiplicación, vamos a utilizar fichas o botones más pequeñas o, con base en la experiencia que hemos tenido, podría ser más funcional marcadores para pizarrón. Y adicional a esto, pues ya dependerá de cómo vayan a estar utilizando el damero, se pueden utilizar tapas de garrafón, frijoles, tarjetas con los números, tarjetas con los símbolos de las operaciones y, como ya mencionaba, marcadores para pizarrón. Aquí tenemos la medida sugerida del tablero inicial y donde se trabaja suma y resta. Es importante que haya una correspondencia entre el tamaño de las fichas y el tablero. Más adelante, en otros videos, cuando ustedes vean el ejemplo de cómo se trabaja, verán el por qué es importante esta correspondencia. En este ejemplo que estamos viendo, la ficha tiene una medida de 3 centímetros de diámetro. Es más o menos una moneda de 5 pesos si es que nosotros vamos a elaborar las fichas, y si no, es la medida estándar que tienen las fichas de plástico que venden en la papelería. Entonces, con esta medida de fichas, el tablero debería de medir 27 centímetros de alto por 36 centímetros de ancho, y dividido cada columna y cada fila, los cuadrados serían de 9 por 9 centímetros. Y es súper importante respetar el orden en el que van los colores, de derecha a izquierda, así como lo estamos viendo de frente, es azul, rojo, amarillo y verde. El tablero para la multiplicación, si nosotros queremos seguir esa medida de los cuadrados de 9 por 9 centímetros, pues quedaría de esta forma. Serían ya 36 centímetros de alto por 36 de ancho, pero se le añadiría unas cejillas tanto en la parte derecha como en la parte inferior, las cuales se utilizan para ponerlos multiplicándose. Entonces, aquí la distribución de los colores, si se fijan, es diferente, es más o menos en diagonal. En la fila inferior empezamos por el azul con nuestro lado derecho, luego viene
el rojo, luego el amarillo y luego el verde, así como en el tablero anterior, pero arriba ya se van alternando. Empezamos rojo, luego amarillo, luego verde, luego azul y así. Y si se dan cuenta, está como en forma diagonal el acomodo de colores. Esto también es muy importante. En el caso de la multiplicación, las fichas que se utilizan deben ser mucho más pequeñitas, porque a lo ancho y a lo largo de los cuadrados deben de caber 9 fichas. Entonces, en la práctica hemos visto que suele ser más funcional utilizar marcadores para pizarrón. Por lo tanto, es importante que nuestros tableros, tanto el anterior como este, estén forrados, puede ser con hule cristal, con mica, pero para que se puedan utilizar a modo de pizarrón, es decir, trazar encima de ellos y borrarlos fácilmente. ¿Cuáles van a ser las habilidades previas necesarias para empezar a trabajar con el damero desde el principio? Es decir, a lo mejor alumnos de preescolar o de primaria que aún están en ese proceso de empezarse en el conteo, ¿no? Necesitamos obviamente que ellos puedan centrar su atención visual, que tengan la capacidad de percepción visual, que sepan clasificar al menos por color, que tengan memoria visual y de trabajo, es decir, que ellos puedan recordar pasos de los procedimientos, que tengan ubicación espacial y coordinación ojo-mano, es decir, que ellos sean capaces de manipular las fichas. Ajá. Estas se pueden trabajar a lo mejor un poco previamente con algunos ejercicios en cuadernillos, ejercicios lúdicos tal vez, y bueno, en el aula virtual que acompaña esta presentación tal vez vengan algunas sugerencias al respecto. Para trabajar los principios del conteo, bueno, es importante tener presente cuáles son. Es el orden estable, la correspondencia 1 a 1, la irrelevancia del orden, la cardinalidad y la abstracción. ¿Cuáles van a ser nuestros indicadores de que mi alumno o alumna ya tiene consolidados estos principios? Bueno, aquí vemos esta lista. Al contar, dice los números en orden sin saltarse ninguno. Al contar o repartir, no se salta ningún elemento, no le sobran elementos al contar o repartir, cuenta o reparte una vez solamente cada elemento, realiza el conteo correctamente sin importar el lugar en donde empieza a contar, repite el último número que contó, esto sobre todo cuando le preguntamos cuántos son, responde, bueno, ya me había adelantado, responde correctamente al preguntarle cuántos debe tomar o cuántos tiene, sin importar si a lo mejor vuelve a hacer el conteo. A lo mejor ya había contado 6 y le preguntamos cuántos tienes y vuelve a contar, pero nos responde correctamente. Es capaz de contar cualquier elemento que se le pida, obviamente no solo las fichas, porque la intención es que este conocimiento lo generalice y que también cuenta elementos que no son iguales, es decir, puede contar fichas, palitos, semillas y hacer un total, ¿no? A ver cuántas fichas y cuántos palitos tienes en total. Entonces, cuando nuestro alumno ya logra hacer estas tareas, significa que sus principios del conteo ya están consolidados y podemos avanzar. Y si vemos que todavía no, bueno, ¿qué actividades podríamos utilizar con el damero? Aquí vienen algunos ejemplos. Primero sería importante que los alumnos se familiaricen con el material, que los dejemos explorar las fichas, el tablero. Generalmente lo que yo hago es, bueno, a lo mejor se les pide el material y lo ponen en su mesa, ¿no? A ver, ¿qué ves? ¿Qué tienes? Descríbemelo. Y de esa manera ellos, pues es que son fichas. ¿Y qué colores son? No, pues tal, tal. ¿Y qué más? Pues esta tabla o este cartón. Muy bien, y ¿cómo es, no? Entonces, esa es como la parte de familiarizarse con el material, que lo manipulen, lo observen y nos describan qué es lo que ellos ven o para qué incluso se imaginan que podría servir. En este caso es importante iniciar con el dado y las fichas azules. Recuerdan que en los materiales mencionábamos dados de colores, entonces vamos a empezar primero tanto con fichas como con dado azul. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a lanzar el dado, tomar la misma cantidad de fichas que de puntos que nos va indicando el dado. Aquí es importante ir emparejando, es decir, lanzamos el dado, caen 3 y que el niño vaya poniendo una ficha en cada punto del dado. Por eso la indicación de que el dado sea grande para que pues pueda colocar las fichas. Esto, repito, cuando nuestro alumno aún no tiene consolidados estos principios del conteo. Primero contar siempre en el mismo orden y conforme el niño vaya adquiriendo esa facilidad, ya favorecer que cuente empezando por el punto que él quiera, ¿no?
Preguntar cada que el dado cae, cuántos debes tomar, cuántos agarraste, cuántos son, y bueno, a lo mejor si se le dificulta, evitar el decirle no, bueno, contó 5 y a lo mejor son 6. A ver, vamos a contar nuevamente, sin decirle luego el no, porque si no, entonces vamos a inhibir ese interés que el niño tiene, pues en este juego, porque ellos lo ven así, como un juego. Y otra actividad es lanzar el dado y tomar la cantidad que indique, pero tanto de fichas como de otros objetos, ¿no? Se seguía a la siguiente. Ahora, en lugar de fichas, vas a tomar peluches, ahora cubiertos, ahora colores. Una vez que nosotros hemos corroborado que nuestros estudiantes tienen consolidados los principios del conteo, podemos pasar a las actividades de iniciación al sistema decimal. El juego base es el banco, y es como a lo mejor nosotros se lo vamos a presentar. Aquí, si ustedes recuerdan en el material, les mencionaba que es importante tener las fichas con sus respectivos contenedores. Puede ser a lo mejor un topper con divisiones, donde en cada espacio tengan el color correspondiente. Pueden ser toppers o botecitos independientes, pero sí es importante que tengan sus fichas organizadas o clasificadas, porque si no luego tienen todas en una sola bolsa y pues es más caótico el que estén eligiendo, ay, tengo que agarrar azul, amarillo, verde. Entonces, bueno, ¿por qué esto es importante? Porque se les menciona que el contenedor o donde tienen sus fichas que no están utilizando es ese banco. Ajá. Pero bueno, ¿cómo se hace la introducción a este juego del intercambio? Igual vamos a empezar con el dado azul y las fichas azules. Aquí ya vamos a empezar a utilizar el tablero. Ajá, en los principios del conteo no, generalmente no lo utilizamos. Aquí ya se los ponemos y entonces ellos ya saben que el juego siempre es lanzar el dado y poner fichitas, pero ahora ellos necesitan ir poniendo las fichas en la parte azul. A una manera inicial es que a lo mejor sin importar la división de los renglones de los renglones del azul, cada alumno va a tener su tablero, por ejemplo, y van a jugar, a competir, vamos a lanzar el dado por turnos y vamos a tomar las fichas que el dado nos dice hasta que vayamos a llenar nuestra fila o nuestra columna, perdón, azul. Entonces, esto hace que los niños practiquen mucho esta parte también del conteo, jueguen, etcétera, ¿no? Entonces, esa es una primera forma como yo lo he estado trabajando y pues que se le sugiere. Aquí, ¿qué pasa? Que a lo mejor el niño ya se le llenó toda su columna de azul. Y entonces se le dice, ¿qué puedes hacer para no perder tus puntos? Y generalmente la respuesta que los niños dan es usar las otras fichas, porque están viendo que tienen más fichas. Y pues es correcto, simplemente que hay que tener en cuenta esta regla que para que yo pueda usar otras fichas, en este caso sería el color que sigue, que es el rojo, necesito seguir esta regla, que serán quitar 10 fichas azules de mi tablero, llevarlas a mi banco y mi banco me va a dar una ficha roja. Ajá. Y entonces, así es como se sigue una, dos, tres, las veces que sea necesario para que los niños interioricen esta regla del intercambio. Ajá. En un segundo momento, a lo mejor ya no es que llenen toda la columna azul, sino que ahora sí respeten los renglones que tienen división y a lo mejor aquí ya podemos juntar hasta 3 niños, porque son 3 renglones, con un tablero y cada niño tiene que elegir un cuadrito azul. A ver, ¿cuál eliges? ¿El de arriba, el del medio o el de abajo? Y así por turnos van a ir lanzando el dado y colocando las fichas que necesitan para poner sus puntos en el tablero. Pero ahí va a ser mucho más rápido cuando necesiten hacer el intercambio, porque se van a dar cuenta que solo caben 9 fichas en cada cuadro. Y entonces cuando ya necesiten poner la décima, es cuando, no, ya no me cabe. Entonces voy a cambiar 10 fichas azules por una roja. Y de esta manera se practica para que ellos lo interioricen. Esta regla del intercambio se puede trabajar solamente con azul y de ahí irnos a los siguientes pasos del lamero matemático que lo podrán ver en el aula virtual, que es a lo mejor empezar ahora con sumas o con restas sencillas, etcétera, ¿no? O a lo mejor nos podemos seguir, esto dependerá de los alumnos. Hay niños que sí es como de, a ver, espérame, primero déjame entender esta parte
y a lo mejor ya puedo realizar sumas o me enseñas cómo, y otros que luego es como de, no, pero es que entonces del azul ya cambiamos todas nuestras fichas y ahora queremos ir al rojo y del rojo al amarillo, entonces ellos mismos nos van marcando el ritmo, entonces podemos seguir con este juego del intercambio, pero reiterándoles la regla de que, bueno, si ya ahora estás con las rojas, a lo mejor ahora con el dado rojo, para que tú pases al amarillo, debes de cambiar 10 fichas rojas por una ficha amarilla. Y ellos mismos incluso intuyen la siguiente regla, que sería 10 fichas amarillas se cambian por una verde. Ajá, entonces es importante este juego practicarlo pues varias veces hasta que estemos seguros que han interiorizado esta regla del intercambio, que es la base del damero matemático. Ahora, una vez que nosotros trabajamos lo anterior, ya podemos, como lo mencionaba, empezar con enseñarles el proceso de operaciones aritméticas. Aquí solo se los voy a platicar, pero en el aula virtual estarán disponibles videos donde de forma, pues obviamente más visual, pudieran ver cómo es este proceso. En el caso de la suma, hay infinidad de formas de presentárselos. Yo les voy a platicar lo que más o menos hemos estado realizando y ya pues cada uno de ustedes podrá hacerle las pues modificaciones de acuerdo a su estilo y a su manera. Entonces es decirle una suma. A veces esto es muy bueno con el dado. A lo mejor un niño que tire un dado y otro niño que tire otro dado. Entonces se les explica que, bueno, vamos a empezar en la columna azul, en el recuadro de hasta arriba vamos a poner la primera cantidad, que a lo mejor sacó un niño, 5, ¿no? Y en el recuadro del medio, igual azul, va a poner la otra cantidad del otro lado, por ejemplo. Y ahora sí, se les pregunta, a ver, una suma, ¿qué significa sumar? Se les guía para que ellos vayan dando sinónimos o otra forma de decir suma, agregar, juntar. Entonces en el damero es juntar. Entonces lo que tú vas a hacer si tú quieres hacer una suma es juntar. Entonces vas a juntar las fichas del recuadro de arriba con las fichas del recuadro del medio en el recuadro inferior, que ese sería el de nuestro resultado. Ajá. Entonces, primero sería importante trabajar sumas donde no necesiten hacer la conversión a decenas, es decir, solo sumas con unidades. Entonces, por eso el dado a lo mejor suele ser funcional. Ya va a llegar el momento donde a lo mejor sea 6 más 6. Ah, y entonces cuando se les diga a los niños que lo van a juntar en el recuadro de hasta abajo, recordarle, pero no te caben las fichas. ¿Qué hacemos cuando no nos caben? Entonces, como ya trabajamos la regla del intercambio, la del banco, pues les dirán, pues hay que cambiar 10 fichas azules por una roja. Ajá, y entonces, ahí es donde ellos van entendiendo las sumas con conversión, porque a veces nos vamos directamente a la parte gráfica, pero ellos no entienden por qué si me dio, a lo mejor sobre todo cuando ya son con centenas, no sé, 10, pero todavía tengo que sumar más, solo le pongo el 0 y el 1 no. Entonces, esto nos ayuda muchísimo para que a los niños les quede claro el por qué se pone el 0 nada más y el 1 es el que se lleva, porque aquí lo están haciendo de una forma muy visual con las fichas. En el caso de las restas, hay dos maneras. Les voy a platicar la que generalmente los creadores del damero nos dicen y la que por la experiencia hemos visto que suele ser más funcional. Bueno, la primera manera es similar a las sumas, ¿no? Pones una cantidad en la parte del renglón superior, la cantidad que le vas a restar en el renglón del medio y entonces el niño tiene que quitar. Aquí igual le dices, a ver, ¿qué significa quitar? ¿Qué significa restar? Perdón, ¿qué significa restar? Pues ya ellos dirán quitar. Entonces van a quitar la misma cantidad de fichas que están abajo, arriba. Pero esto, les digo, por experiencia propia, suele confundirlos y en lugar de restar suelen sumar. Entonces, para que esto no suceda, la otra opción del proceso de resta es que pongan la cantidad que van a quitar en la parte de, perdón, una cantidad arriba y la cantidad que van a restar abajo no sea con fichas, sino sea con número. Ajá, por eso les decía que es importante que el tablero tenga plástico para poder escribir con marcador para pizarrón. Entonces a lo mejor es 5 menos 3, pero el 3 yo ya lo pongo escrito. Entonces, pues tienes que quitarle 3 al de arriba, ¿no? Y entonces ya le quitan las fichas y las que te sobran, recórrelas al renglón de hasta abajo, porque ese es tu renglón de resultados. Y entonces, ¿cuánto te queda? Ajá. Generalmente las restas
en que no necesitan los niños pedir prestado, las comprenden muy rápido, pero justo el damero nos puede ayudar bastante cuando ya necesitan pedir prestado, porque viene la regla del banco, pero a la inversa. Entonces aquí nosotros podemos dictarles la resta por medio, como les decía, de los dados, sacar las cantidades o incluso tener a lo mejor las tarjetas de cantidades y que al azar niños saquen las cantidades y eso nos dé la resta por realizar y entonces, ¿no? Tal vez tengamos 10 menos 7, ¿no? Entonces van a colocar ahí, para ese entonces, pues ya tendrían que tener consolidado el valor de la ficha roja, que sería 10. Entonces yo ya pondría una ficha roja y ninguna ficha azul, menos 7. A lo mejor el 7, como les decía, escrito. ¿Le puedes quitar 7 aquí? No, no puedo porque no tengo fichas azules. Y entonces, ¿qué puedes hacer? ¿No? Y si se dan cuenta, este material se presta mucho para que los niños reflexionen y no luego nosotros darles las respuestas. Ah, pues a lo mejor agarrar de las otras fichas. Ah, sí, exacto. Pero para agarrar de otras fichas necesitas respetar la regla del intercambio. Pero ahora tú vas a o vas a quitar la ficha roja y la vas a poner en tu banco y el banco te va a dar 10 fichas azules. Entonces, hay muchos niños que, pero es que se salen, sí, pero estamos en el proceso, así que mientras estamos en el proceso no importa que se salgan. Tú pon tus 10 fichas azules que cambiaste por la roja. Y ahora sí, ¿ya puedes quitarle los 7? Ah, sí, ahora sí puedo. Entonces quita los 7 y lo que te sobró lo pones en el renglón de hasta abajo, que es mi resultado. Entonces, de esta manera los niños entienden eso de pedir prestado. Entonces, reitero, esta es una de las grandes bondades de este recurso didáctico. Ahora, una vez que nosotros ya trabajamos esta parte del sistema decimal, podemos pasar a la multiplicación, pero aquí hay ahora sí que varias opciones, o al menos es importante que tengamos presente que mínimo la unidad y la decena ya la tengan bien dominada los estudiantes. Ya ustedes, repito, en el aula virtual verán los pasos y que es necesario trabajar la representación de cantidades con las fichas para reforzar el valor posicional. Entonces, bueno, si yo ya quiero pasar a la multiplicación, ¿qué necesito darme cuenta que mi alumno ya tiene? Pues los precurrentes básicos que ya mencionábamos: atención, percepción, memoria, ubicación espacial y coordinación. También es importante que ya tengan la consolidación de los principios del conteo y que al menos conozcan del 0 al 50, que ya conozcan la suma y la resta en el damero y, como lo mencionaba, que ya conozcan el sistema decimal, al menos decenas y unidades, y que ya tengan experiencia previa de la regla del intercambio en el damero. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo estudiantes que yo necesito trabajar la multiplicación, pero nunca he trabajado el damero? Pues sí sería importante tener un par de sesiones previas para trabajar a lo mejor esta regla del intercambio y sumas y restas, que lo van a agarrar súper rapidísimo si es que ellos ya tienen ese dominio, para posteriormente pasar a la multiplicación. Y bueno, igual el procedimiento para la multiplicación pues tiene como dos vertientes. Repito, una que es la que nos dan los creadores y otra que es la que por experiencia hemos visto más funcional. Entonces, bueno, les explico ambas. El primero es, como ya ustedes lo saben, el tablero de la multiplicación es diferente, es mucho más grande, tiene 4 columnas a lo ancho y 4 columnas a lo alto, además de unas cejitas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar en la cejita superior, perdón, lateral e inferior, las cantidades que vamos a multiplicar. Estas pues colocarlas con fichas a lo mejor 36 por 32, ¿no? Por ejemplo. Es indistinto si lo ponemos el 36 abajo o al lado o arriba, esto es indistinto. Ya sabemos que el factor no altera el producto, ¿no? Entonces, bueno, ya que pusimos nuestras fichas representando estas cantidades en las cejillas, lo que sigue es llenar de fichas los recuadros con las filas y columnas correspondientes al multiplicando y multiplicador, de acuerdo al color que el tablero nos vaya marcando. Igual vamos a tener un video para que me entiendan, porque este proceso sí necesita mucha práctica primero de nosotros como papás o docentes, para posteriormente enseñarlos a ellos. Entonces, bueno, ahorita se los explico así, pero en el otro video espero les quede más claro. Y ya que llenaron en la parte interior del tablero las fichitas de acuerdo a las cantidades que estamos multiplicando,
Vamos a quitar las fichas de las cejillas para no confundir a nuestros estudiantes y a lo mejor que escriban en su cuaderno o en las cejillas, pero con marcador, las cantidades que están multiplicando para que no lo olviden. Y ahora sí, se hacen se juntan las fichas por color de forma diagonal. Si recuerdan, están diagonalmente acomodados en este tablero. Entonces junto rojas con rojas, azules con azules, amarillas con amarillas, verdes con verdes. Y aquí es importante que tengan bien presente la regla de que solo debe haber 9 fichas por cada cuadro. Entonces si tengo más de 9, aunque me quepan, porque recuerden que aquí las fichas ya van a ser mucho más chiquitas, necesito intercambiar hasta que solo tenga 9 o menos fichas por cada cuadro. Entonces se procede a que hagan sus intercambios correspondientes y entonces ahora sí leemos el resultado de acuerdo con las fichas que nos quedaron después de que hicimos el intercambio. ¿Cuál es la variante que les menciono de acuerdo a la práctica? El no utilizar fichas o botones, sino dibujarlas, porque como les menciono, deben de caber a lo largo y a lo ancho 9 fichas en cada cuadro. Entonces a veces pues se hacen muchas pelotas con tanta ficha o botón. Entonces lo que solemos hacer es dibujarlas en el paso de llenado. Se dibujan y cuando se tiene que hacer el recorrido o el barrido, pues se van contando y se van recorriendo conforme se dibujan. Obviamente para eso los alumnos necesitan tener mayor habilidad. Entonces por eso les comento ambos procesos para que ustedes lo trabajen de acuerdo a las habilidades de sus estudiantes. Y bueno, aquí viene una tablita que nos pudiera ser de ayuda, yo creo que en internet la han visto, el que a veces cuando nosotros ya pasamos a la parte de resolución de problemas, a veces aunque el alumno sepa sumar, restar y multiplicar, nada más no me puede resolver el problema. A lo mejor puede ser porque él no ha entendido el significado de cada una de estas operaciones. Entonces, aquí podemos tener esta tabla, este cuadrito impreso en nuestro salón, para que ellos identifiquen en un problema esas palabras clave y qué operación es la que necesito hacer. Por ejemplo, para la suma, juntar, añadir, unir. Para la resta, quitar, perder, gastar, separar. Para la multiplicación, juntar varias veces la misma cantidad, etcétera. Entonces, bueno, este ya es algo adicional, no es propio del damero, pero que pues pudiera ser funcional cuando trabajamos la parte de resolución de problemas. Y bueno, es importante recordar que hay que darles la oportunidad de que se equivoquen y que ellos mismos vayan dándose cuenta de sus errores. A veces están resolviendo algo desde el conteo, 1, 2, 3 y ya contaron mal. No, 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 no. Y luego el no, no, no. Entonces, recuerden que la bondad de este recurso didáctico es que lo ven como un juego, como algo atractivo, llamativo. Y obviamente en un juego se vale equivocarse. Entonces, más bien estarles haciendo preguntas, a lo mejor sí corregirlo, pero a lo mejor haciéndole preguntas, reflexionar sobre su respuesta, pidiéndolo que lo corrobore, etcétera. Ajá. Y bueno, como ya les decía, con base en las habilidades de cada estudiante o de nuestro grupo, pues los ejercicios se pueden acompañar de la escritura de los números, de las cantidades, de las operaciones, ¿no? Pero ya la intención es que de esta forma concreta, manipulable, eso les quede más claro todo este proceso. Y bueno, también ha habido profesores que en grados ya, por ejemplo, quinto, sexto, que quieran trabajarlo con sus alumnos porque tal vez esta parte del valor posicional aún les cuesta mucho, pero a veces dicen, híjole, pero es que ahí nada más llega hasta unidades de millar. Entonces, bueno, en la red encontré esta tabla que nos puede servir como ayuda cuando nosotros quisiéramos utilizar el damero, pero para cantidades muchísimo más grandes. Entonces, aquí a lo mejor los primeros 4 colores son igual que el damero y ya nada más le podríamos añadir las columnas que necesitaríamos para trabajar las cantidades con nuestros estudiantes. Créanme que es una oportunidad, no es necesario utilizar todo el proceso que les acabo de mencionar, es un material o un recurso muy noble para irse adaptando a lo que nosotros queramos trabajar. Como les mencionaba, podemos trabajarlo desde preescolar hasta sexto de primaria, dependiendo, ¿no? A lo mejor si hay puntos clave que debemos respetar, sin embargo, se puede ir flexibilizando a lo que nosotros requiramos. Muchísimas gracias.